Hola a todos, soy Emilio Sánchez y voy a hacer mi presentación sobre la Biblioteca Valenciana y la actividad didáctica sobre la Biblioteca Valenciana. Este organismo fue fundado en 1985 con la sede digamos, el precedente de algunas donaciones importantes de material bibliográfico, como la del historiador Nicolau Primitivo en 1979, y cuya sede se encuentra en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, en Valencia. Es la cabecera de todo el sistema bibliográfico de la Generalitat Valenciana y por lo tanto también el depósito bibliográfico básico de la Comunidad Valenciana. Vale, fue creada por el decreto de 5.1985 de la Generalitat Valenciana y en el año 2000 fue trasladada al citado monasterio de San Miguel de los Reyes. Un monasterio construido en el siglo XVI como monasterio jerónimo, centro cultural e iglesia conmemorativa de su impulsor, el duque de Calabria, y que por toda esta combinación de usos y por su estilo arquitectónico se considera un antecedente del Escorial. Fue construido a partir de una abadía del siglo XIV y en ella predomina sobre todo el estilo renacentista al haberse desarrollado sobre todo en el siglo XVI, aunque también en el siglo XVII y tener, como podemos ver, una fachada barroca en su entrada principal. Este edificio fue saqueado durante la Guerra de Independencia, perdiéndose buena parte de su patrimonio histórico y bibliográfico, el cual posteriormente fue trasladado el patrimonio histórico al Museo de Bellas Artes de Valencia y el bibliográfico a la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Valencia. Y terminado este periodo, en el siglo XIX se intentó empezar a darle un uso civil. Sobre todo, en primer lugar, en el trienio liberal se intentó convertir en casa de beneficencia, pero cuando terminó el trienio volvió a ser de uso religioso y no adquiere uso civil completo hasta la desamortización de 1835. A partir de ahí tiene funciones como asilo de indigentes, cárcel de mujeres, y uno de sus usos más conocidos fue durante la Guerra Civil Española y la posguerra, cuando fue cárcel de presos políticos, durante la Guerra Civil del bando republicano y en la posguerra del incipiente Estado franquista. Terminado este periodo, digamos, en las décadas de 1970 y 1980 funcionó como colegio público. Entre 1997 y el año 2000 es rehabilitado para poder acoger esta institución, la Biblioteca Valenciana, poniéndose en valor sus diferentes etapas arquitectónicas e integrándose los restos arqueológicos de la abadía gótica original, y convirtiéndose también, aparte de en sede de la Biblioteca Valenciana, en sede de la Academia Valenciana de la Llengua, el organismo de la Generalitat Valenciana encargado de la lengua propia de los valencianos. En 2011 la institución fue renombrada como Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu en homenaje al historiador Nicolau Primitiu, que, como hemos mencionado, realizó una importante donación a su muerte. Una donación donde legó una colección de más de 40.000 volúmenes bibliográficos, incluyendo en numerosos incunables. La colección de la Biblioteca Valenciana alberga, digamos, diferentes tipos, una gran cantidad de materiales diferentes, incluyendo manuscritos, es decir, escritos a mano, sobre todo de origen medieval, de los antiguos copistas, también impresos antiguos, de las primeras impresiones realizadas en la península ibérica con la imprenta. Al respecto conviene recordar que la primera imprenta de la península ibérica fue la de Valencia. También archivos personales de personajes destacados, como el mencionado duque de Calabria, o también la virreina y hermana de Foix, etc. Abundante cartelería, sobre todo del siglo XX, digamos, de la llamada etapa dorada de la cartelería, que tuvo una importante industria en Valencia. Material gráfico efímero, como puedan ser, digamos, cromos o sellos, es decir, aquel que no fue creado con intención de perdurar en el tiempo. Cómics, que también tuvo en Valencia una importante escuela. Fotografías aéreas, grabados, mapas, planos, tarjetas postales, grabaciones audiovisuales, aunque eso es función más de la Filmoteca Valenciana, partituras musicales, libros modernos, que no entrarían en la categoría ni de manuscritos ni de impresiones antiguas antes mencionados,
programas de fiestas, fotografía de todo tipo, hemeroteca, boletines oficiales de diversas instituciones, almanaques y calendarios, guías de todo tipo, dibujos y aucas, que es un género de narrativa breve propia de la Comunidad Valenciana, donde se combina dibujo y textos rimados. Vale, la actividad didáctica que los alumnos deberán realizar sobre la Biblioteca Valenciana, una actividad enfocada sobre todo a alumnos de cuarto de la ESO, alumnos a los que ya se les presupone una cierta madurez y capacidad autónoma de trabajo, consistirá en que el alumnado se ha dividido en grupos de aproximadamente 4 miembros, más de 4 miembros ya considero que sería poco operativo. A cada grupo les será asignado por sorteo previamente un tipo de material de los enumerados anteriormente, como puede ser manuscrito, cartel, etc. Y cada grupo deberá buscar en el catálogo de la Biblioteca Valenciana un material de ese tipo asignado que consideren importante y que luego deberán defender por qué han realizado esa elección. Posteriormente, entonces, deberán realizar una ficha con la información de ese material y exponerlo en clase. Una ficha que deberá incluir datos como por supuesto el nombre, el tipo de material que se trata, el autor, en caso de conocerse, si no se deberá señalar que es anónimo, la fecha en caso de conocerse, si no la fecha aproximada, el lugar de realización, si es un material de libre consulta o si se puede pedir prestado. En caso de que se pueda pedir prestado, pues sería bueno que lo sacasen y lo presentasen en clase. También comentar si es un ejemplar único o está producido en serie, ¿vale? Porque no es lo mismo un manuscrito de la Edad Media que un libro del siglo XX o un cartel producido en el siglo XX. Al respecto se deberá hacer una pequeña disertación de la importancia de este tipo de cuestiones. No es lo mismo un libro destinado para que sea leído por, digamos, el conde de no sé qué, que sea un libro realizado prácticamente a la carta, que una cartelería propia del siglo XX con la finalidad de situarse en el espacio público y que sea contemplado por el máximo número de personas posibles para transmitir un mensaje. Y en última instancia, pues justificar la relevancia del material que han elegido. Si han elegido un incunable, pues justificar su importancia, o si han elegido algo que haya sido producido en masa, justificar, digamos, un poco su importancia histórica o social, como pueda ser, pues por ejemplo, un cartel de cine, pues comentar un poquito si es una película destacada, que el papel del cine como hábito social en el siglo XX, etc. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos.